nuestro rostro y le pedimos al Señor que nos hable, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y estamos delante de ti y te pedimos que tú te reveles a través de tu palabra, Señor, que puedas hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para poder entender y conocer lo que tú tienes preparado para nosotros y el llamado hacia el cual tú nos quieres llevar, Padre, para gloria de tu nombre. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Habla a través de mi vida, que pueda llegar tu mensaje y que pueda dar fruto, Señor, en cada uno de nosotros en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, yo tengo para ti un mensaje en especial que le he titulado La importancia de compartir el Evangelio. ¿Cuántos sabemos que tenemos que compartir el Evangelio? Bueno, pero hay algo que es muy importante, que necesitamos entender, que tenemos que tener bien claro, porque se nos olvidan a veces algunos detalles. Ay, hermano, es que yo ya conozco la historia de David y Goliat, de Daniel en el foso de los leones, ya conozco la historia de la crucifixión, pero hay veces que se nos olvidan los principios, los elementos que el Señor nos habla a través de cada una de las cosas que Él nos quiere hablar en su palabra, de sus historias, de las enseñanzas, de los ejemplos que podemos ver en ella. Yo creo que algo que muchas veces llega a pasar desapercibido en nuestra vida es el compartir el mensaje del Señor. El Señor nos dio una instrucción muy importante a cada uno de nosotros. ¿Qué nos dijo el Señor? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Okay? El enemigo quiere impedir que tú compartas el Evangelio. El enemigo quiere impedir que tú hables la palabra del Señor. Hay algunas frases célebres que parecen bien espirituales, pero que no son nada espirituales. No sé si ustedes han oído esta frase que dice, comparte del Evangelio y si es posible, hazlo con palabras. ¿Alguien ha escuchado esta frase? ¿Qué es lo que trata de decir esta frase? Que tu vida tiene que ser una vida que refleje a Cristo. Pero luego me llama la atención cuando dice, y si es posible, hazlo con palabras. Tal vez se oye muy espiritual. La verdad de las cosas es que no es así lo que el Señor nos dijo. Es comparte al Señor con tus testimonios, obviamente, pero tienes que hacerlo con palabras, porque la única manera en la cual nosotros podemos compartir del amor de Cristo es a través de nuestras palabras, es a través de lo que nosotros hablamos a los demás, de lo que hemos recibido. No tienes que compartir más de lo que has recibido. ¿Cuántos hemos recibido de Dios? Todos hemos recibido algo y eso es lo que podemos hablar y eso es lo que podemos expresar. Hay en el libro de los Hechos, en el capítulo número 13, en el versículo número 47, dice la palabra, capítulo 13, verso 47, dice la palabra, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, ¿así nos ha qué? Nos ha mandado el Señor, te he puesto para luz, ¿de quiénes? De los gentiles, aquellos que no eran judíos, aquellos que no conocían de Dios, a fin de que seas, ¿para qué? Para salvación hasta lo último de la tierra. Un día muchos de nosotros, mi hermano, tuvimos la oportunidad de poder entrar en el camino del Señor a través de poder reconocer la obra redentora que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. La pregunta es, ¿estuvo involucrado solamente Dios en esta conversión? ¿O hubo alguien más? ¿Fue solamente Dios el que nos trajo? ¿O Dios también utilizó la vida de personas para que estuviéramos aquí? ¿Cuántos fueron traídos por alguien? ¿Cuántos oraron? Bueno, ¿por cuántos estuvieron orando para que se acercaran a Cristo? Yo creo que muchos de nosotros
pudimos experimentar la salvación del Señor, primeramente por el gran amor de Dios con que nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo a través del mensaje de la cruz que fue anunciado por personas que estuvieron dispuestas a que tú lo rechazaras. ¿Cuántos rechazaron aquellos que nos compartieron del mensaje? Muchos de nosotros rechazamos a aquel que nos invitaba. No quiero ir a la iglesia, ¿para qué? No tengo necesidad, yo estoy bien, Dios y yo somos amigos, Dios está en todas partes, ¿verdad? Y pues estaba en todas partes menos donde estaba yo, ¿verdad? Menos en mi corazón. Y definitivamente es un precio muy grande que tiene que pagar una persona que comparte el evangelio. Es una persona que tiene que enfrentar tu rechazo. Es una persona que tiene que pagar un precio de oración, tiene que pasar tiempo en oración cuando pudiera estar divirtiéndose o haciendo dinero o festejando a alguien o pasándola bien o descansando, haciendo cualquier cosa menos estar ocupado orando por ti. Pero ahí están esas personas de rodillas pagando un precio para que tú y yo podamos venir al conocimiento del Señor. Sufrieron por nosotros, nos hablaron de Cristo, hasta que un día Dios puso algo, puso situaciones alrededor nuestro para que nos pudiéramos dar en la frente, para que pudiéramos caer y pudiéramos humillarnos al Señor y decirle: ok, Señor, lo que me dijo esta persona o estas personas es cierto, te voy a hacer caso, voy a hacer lo que tú me pides. Ya no voy a hacer lo que yo quiero, ahora sí voy a hacer lo que tú me pides. Y ahí es donde ya empezamos a experimentar la vida abundante que Jesucristo tenía para nosotros. Pero ahora que nosotros hemos conocido esa vida abundante, ahora que nosotros hemos recibido el regalo que otros dieron por nosotros, primeramente Jesucristo que dio su vida, y segundo el tiempo, las desilusiones, las frustraciones de otras personas que estuvieron pagando el precio para que tú y yo conociéramos al Señor. Ahora a nosotros nos toca cumplir esa labor. ¿Por qué? Porque es una labor que el Señor Jesucristo nos ha encomendado a cada uno de nosotros. El problema radica, déjame decirte, en no llegar a entender con claridad la importancia que tiene el mensaje del evangelio y la responsabilidad que nosotros tenemos de poder llevar la palabra del Señor a aquellos que están perdidos. Le delegamos esa responsabilidad al pastor, a los líderes, a los que tienen el don de evangelista, porque algunos dicen: no, yo no tengo el don de evangelista, lo tienen otros, que los evangelistas prediquen. Y no es así. Tú y yo tenemos un llamado, un mandato y una instrucción que Dios nos ha dado, y tiene que ser algo que podamos hacer como comer, como ir a dormir. Tiene que ser algo natural que esté en nuestra vida, el poder hablar de Cristo, el poder compartir del evangelio, el poder sazonar, aprender a sazonar esas palabras que nosotros hablamos para que puedan llegar al oído de la gente y puedan acercarse al conocimiento de Dios. Tenemos una luz, aquí leíamos este pasaje: te he puesto por luz de los gentiles. Nada más que déjame decirte algo, mi hermano. Tú y yo no somos la luz, pero tú y yo tenemos la luz. Qué bueno es eso, ¿no? Tal vez la luna no puede emitir luz en sí misma, pero refleja la luz del sol. Y así tú y yo tenemos que reflejar la luz de Cristo. Él es la luz. Juan capítulo 8 verso 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué va a tener aquel que le sigue? Va a tener la luz de la vida. ¿Cuántos la tienen? Amén. Podemos darle gracias a Dios que un día nos tocó, que un día nos salvó, que un día nos renovó, nos sigue renovando a cada uno de nosotros, y que ya no estamos caminando en las tinieblas.
pero ahora nos toca transmitir esa luz, ser un ejemplo donde quiera que nosotros vayamos. Por eso es tan importante el evangelio, las buenas noticias, y el evangelismo es la proclamación de las buenas noticias. Eso es lo que es el evangelismo, y te voy a hablar de algunas cosas importantes que nosotros tenemos que entender y saber a causa de esto. Vamos al libro de Ezequiel, porque aquí te quiero dar el primero de 3 puntos que quiero compartir en esta mañana. El primero de estos puntos es ¿por qué es el evangelismo importante? Porque Dios desea salvar al mundo. ¿Cuántos sabemos que Dios desea la salvación del mundo? Dios anhela y desea que muchos se conviertan, que todos se conviertan. Es el anhelo del corazón de Dios. Fíjate lo que le dice al profeta Ezequiel, capítulo 33, en el verso 8. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Fíjate lo que dice el Señor. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Y ahí te va lo fuerte. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Imagínate que tú llegues delante de la presencia del Señor. Ahora sí, Señor, aquí estoy. Iba todos los domingos a la iglesia, daba mis ofrendas, daba mis diezmos. Aquí estoy, soy una buena persona, oraba, ayunaba cuando podía. Y bueno, aquí estoy ya, permíteme pasar. Y luego que el Señor diga, tú eres Alfredo, ¿verdad? ¿Y qué pasó, Alfredo, con tus hermanos? ¿Qué pasó con tus hijos? ¿Por qué no los corregiste? ¿Por qué no les hablaste de mí? ¿Por qué no los instruiste en mis caminos? ¿Qué pasó con ese amigo que tenías, con el que te llevabas muy bien y que por no querer romper la relación nunca estuviste dispuesto a compartirle el evangelio? Yo te dije que él iba en un camino correcto, tú lo sabías. Estaba enfrentando el divorcio, estaba enfrentando problemas en su familia, estaba enfrentando tantas situaciones adversas y tú no quisiste hacer nada. ¿Por qué no le compartiste mi palabra? ¿Por qué te avergonzaste de hacerlo? ¿Por qué no quisiste ser rechazado? Ahorita él está en el infierno, pero es por tu culpa, porque si tú le hubieras hablado, él se hubiera volteado delante de mí. Mi hermano, yo no sé cómo vaya a reaccionar el Señor o cuál sea la consecuencia, pero yo no veo nada agradable cuando el Señor dice, yo voy a demandar la sangre del impío. Señor, pues si tú eres el que lo va a castigar, tú eres el que está trayendo el juicio sobre él, pero el Señor no quiere la muerte de él. Él está advirtiendo del juicio venidero, de las cosas que le van a suceder. El Señor le da esta palabra al profeta Ezequiel después de darle una ilustración. Él está ilustrando anterior a esto. Algunos pudimos estar, los que estuvieron ahí en la oración, vimos un poquito de este tema, pero ¿qué es lo que sucedía? El Señor le dice, ¿qué es lo que pasa a Ezequiel en esta situación? El pueblo pone un centinela para que les avise cuando venga el enemigo, y les dice, si el centinela ve que viene el enemigo y no avisa al pueblo, y el enemigo viene y los agarra por sorpresa y los destruye, ¿de quién va a ser la culpa? La culpa es del centinela. Y aquí es donde el Señor le empieza a especificar, Ezequiel, yo te estoy dando estas palabras para que tú las hables. No era sencillo, no fue sencillo para Jeremías hablar la palabra que él tenía que hablar, anunciarle a la gente que ellos iban en un camino de destrucción y de muerte, porque todos se volvieron en contra suya. Y aquí le está el Señor hablando a Ezequiel y diciéndole las mismas palabras. Tú tienes que hablarles a ellos que están bajo juicio y que va a venir muerte sobre sus vidas. Tienes que advertírselos para que se arrepientan. ¿Por qué? Porque el Señor no desea la muerte de ellos. Vamos ahí en el libro de la primera carta a Timoteo, capítulo 2, en el verso 4. Dice la escritura que Él quiere que, ¿cuántos? ¿Algunos? Él quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios para la vida del hombre es su salvación. Que ellos puedan conocerle a Él, que ellos puedan caminar en una dirección diferente, que puedan salir de sus malos caminos, que puedan salir de las tinieblas y puedan reconocerle a Él como el Señor y el Salvador de sus vidas. De esta manera podemos entender que tenemos un Dios bueno, un Dios que desarrolló al hombre principalmente con el objetivo de tener buenas relaciones. La primera relación buena que nosotros en la cual nosotros fuimos desarrollados para vivir es tener una relación buena con Dios. Hemos sido creados para la gloria y la alabanza de su nombre. Esa es la razón por la cual el Señor nos formó. La segunda es tener buena relación con la gente. Por eso es que Jesús en el capítulo 22 del libro de Mateo, en el verso número 37, especifica cuáles eran de todas las leyes que se dieron en el Antiguo Testamento, cuáles eran las dos más importantes. La primera Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Verso número 39. Dice el Señor, y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque tu prójimo fue formado a la imagen de Dios. Por eso dice, es semejante. El Señor dijo al hombre: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando tú amas a Dios, amas también a la gente, aún y a pesar de cómo son. Porque por lo regular la gente es bien especial, tú los conoces, ¿verdad? Menos nosotros. Tenemos que amar. Y entendiendo esto, que fuimos formados primeramente para tener una comunión estrecha con el Señor. Vamos a este primer punto. ¿Hay algo que impide que yo no pueda tener una comunión con el Señor? Claro que sí. ¿Qué es lo que impide que yo pueda tener una comunión estrecha con el Señor? Bueno, pues el pecado. El pecado es algo que se interpone con Dios por un lado. Por ello necesitamos a Cristo. El pecado no solamente daña nuestra relación con Dios, sino que el pecado también daña nuestra relación con la gente, con aquellos que están cerca de nosotros. Ahora, cuando omitimos compartir el mensaje del Evangelio, ¿estaremos en pecado? ¿Sí o no? Definitivamente. ¿Por qué? Porque no estamos hablando del amor de Dios, de la primera manera en la cual Dios nos amó. No le estamos mostrando al mundo el camino a través del cual ellos pueden alcanzar vida, tener salvación, a través del cual pueden ser salvos de su pecado, de su maldad, de la dirección en la cual están caminando. Hay veces que la gente está engañada, no conocen a Dios, tienen una religión, pero no tienen la menor idea del plan y del propósito de Dios para sus vidas. No tienen una relación continua con el Señor, no conocen del gran amor, tienen una idea de que Dios les ama, pero no lo han experimentado, no han tenido un encuentro con Dios. Y si tú y yo omitimos compartirles el mensaje del Evangelio, dice la palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el pecado nos aleja de tener una relación estrecha con el Señor. Nos aleja de amar a Dios por sobre todas las cosas y nos aleja de amar también a nuestro prójimo. Se rompen estos dos mandamientos en nuestra vida, los más importantes de toda la ley, cuando nosotros no hablamos del mensaje divino. Tenemos que entender todo lo que llega a afectar a nuestra vida y a la vida de la gente cuando nosotros no hablamos la verdad de Cristo. La gente necesita conocer del Señor,
Necesitamos hablar las buenas nuevas a toda criatura para que la gente pueda voltear sus ojos hacia el Señor y no sea demandada su sangre de nuestras vidas. Mi hermano, solamente para que no sea yo avergonzado el día que yo me presente delante del Señor, yo tengo que hablar la verdad divina. Ya si no es por amor, ya pues que sea porque me va a ir mal si no lo hago. Yo tengo que caminar en la verdad de Dios. Yo no puedo permitirle a mis inseguridades que me detengan de compartir el mensaje de Cristo, porque el enemigo de una u de otra manera va a querer impedir que tú proclames el nombre de Jesús en la vida de otras personas que tienen necesidad de Él. La segunda cosa que tenemos que entender es que solamente hay un camino de salvación. El humanismo ha trazado muchos caminos, pero mira, las escrituras nos hablan del día del juicio final. En el juicio final se va a dictar una sentencia de parte del juez. ¿Quién va a ser el juez? Dios. Y esta sentencia solamente va a caer en dos rubros. ¿Vas a ser absuelto o vas a ser culpable? ¿Cuántos queremos ser absueltos? Bueno, el absuelto de su pecado, de su maldad, de su extravío, de haber roto el plan y el propósito de Dios, va a ir a una condenación eterna. Perdón, va a ir a una salvación eterna, el absuelto, aquel que fue perdonado, aquel que fue limpio de toda maldad, va a ir a la salvación eterna. El culpable va a ir a una condenación eterna. ¿Quiénes serán los absueltos? Pues aquellos que sean justos. ¿Quiénes serán los culpables? Pues los que sean injustos. La palabra justo viene de aquel que hace justicia. Esto quiere decir que si yo cumplo la ley, si yo cumplo la voluntad de Dios, si yo cumplo lo que el Señor me manda, yo voy a caminar en justicia. Si yo rompo lo que el Señor me ha pedido que haga, yo voy a caminar en injusticia. Así que los absueltos van a ser los justos y los culpables van a ser los injustos. Ok, hay una pregunta que a la gente le gusta responder de una manera muy humanista. Y esta pregunta es: ¿podrá alguien que nunca ha escuchado el Evangelio ser salva? ¿Podrá una persona que nunca haya escuchado de Cristo? Porque sabemos que hay gente que ha escuchado de Cristo. ¿Y qué es lo que hace la gente que escucha de Cristo? ¿Le acepta o le rechaza? Entonces, el que le acepta, pues es aquel que le sigue o no le sigue, porque hay muchos que aceptan a Cristo pero no le siguen, y es como que un diagrama de flujo que tenemos que ir haciendo. Pues no le sigue, pues es como si le hubiera rechazado, porque el del Señor nos dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y si no guardamos sus mandamientos es que no le amamos, y si no amamos a Dios, pues no estamos en el camino correcto, estamos en el camino de perdición y de muerte. Así que hay otro rubro, todos aquellos que no aplican para ser absueltos, todos aquellos que no aplican para caminar en la justicia de Dios. ¿Y dónde caerán aquellos que nunca han escuchado el mensaje de salvación? ¿Dónde caerán aquellos que son musulmanes tal vez, que no nacieron en una sociedad cristiana? ¿Dónde caerán los hindúes? Todas estas personas que tienen miles de dioses, cientos y miles de dioses. Yo creo que ya adoran a dioses que no tienen ni la menor idea de quiénes son, porque son tantos. Aquí con uno a la gente se le olvida buscar al Señor, allá tienen miles. ¿Caerán ellos en condenación eterna si nunca han escuchado el mensaje del Evangelio? Bueno, ¿Cuál es la respuesta humanista? La respuesta humanista es sí. Sí, todos buscan a Dios, todos pueden conocer a Dios. El Dios de los musulmanes es el Dios de los cristianos, y empiezan a hacer conjeturas
y empiezan a formar dioses ajenos. ¿Por qué? Porque Dios es uno y Dios tiene una personalidad. Yo no hago la personalidad de Dios, como mi esposa no hace mi personalidad. Yo ya tengo una personalidad y yo ya soy de una manera. Dios ya es una manera. Dios ya nos formó de una forma, ya Él mostró su carácter a través de las Escrituras. Y nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios. Pero la gente dice, Dios es cualquier cosa en lo que tú creas y está bien, tú échale ganas por ahí, no hay problema, tú vas a ser salvo. Y se oye bien bonito porque trae descanso al alma de muchas personas que no conocen al Dios verdadero. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra al respecto. Capítulo número 2 del libro de Romanos, capítulo número 14. Algunos mencionan este pasaje para defender ese punto de vista. Dice aquí, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Vamos a regresar un poquito a este pasaje anterior. Lo que está diciendo, a ver, los gentiles, los que no conocen de Dios, no saben que no se ha de robar, que no se debe matar, que no se debe decir falso testimonio, que no se debe tomar el nombre de Dios en vano. No saben que hay que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. No saben que hay que amar a su prójimo. Y empezamos a ver algunos puntos de la ley. Pero de repente estos hombres son ley para sí mismos y no roban y no matan y hacen algunas cosas de la ley. Verso número 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces este tipo de persona se deja guiar no por la palabra, sino ¿por qué? Por su conciencia. Y hay algunas personas que son buenas. ¿Conoces a gente buena que no es cristiana? Pues bueno, en el día, dice número 16, verso número 16, en el día en que Dios juzgará, ¿por quién? Por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. A ver, si paso a 5 personas aquí, ¿nos pueden contar sus secretos más ocultos? ¿Quién pasa? Imagínate, estamos en un lugar cristiano, ¿verdad? Que hemos recibido y escuchado la palabra de Dios. Pero con todo respeto, ¿cuántas suciedades no han pasado por aquí? ¿Cuántas cosas perversas no han pasado por nuestra mente? Y aún las hemos practicado. Habrá gente que no tenga pensamientos perversos, que no los ponga por obra, que no haya fallado, que su conciencia les haya dictado específicamente todo lo que Dios ha dicho, para que estos, sin haber conocido a Cristo, sean salvos. Bueno, si lo vemos hasta el punto hasta este verso, hasta bíblicamente pudiéramos pensar que no es necesario creer en Cristo para ser llamados justos y de esta manera necesitarlo a Él para ser salvos. Solamente se bastaría ser una buena persona, juzgada obviamente por nosotros mismos, no por Dios. Porque nosotros podemos decir, ay, esta persona es muy buena, es mejor que muchos cristianos. He escuchado a algunos cristianos medio amargados que dicen, yo conozco a gente que es mucho mejor que toda esta bola de chismosos o de rencorosos o de juzgadores o de fariseos o de lo que sea. El detalle, mi hermano, principal, podemos verlo un poquito más adelante, versos más adelante, porque no podemos sacar versos de contexto, sino todo tiene un contexto para que podamos entender lo que la palabra dice. Y ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el verso 10, nos dice realmente cuántas personas que no tienen la ley
y que tienen la ley han caminado en justicia para ser absueltos en el día del juicio. Como está escrito, ¿cuántos justos hay? No hay justo ni aún uno. Pero como que el Señor dijo, a ver, déjame se los dejo más claro. Verso número 11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ni los que están, ni los que no están. Todos se desviaron. No, es que yo conozco una familia muy buena, yo conozco una persona muy buena, es un abuelito, es una abuelita. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay, vuelve a decirlo el Señor, quien haga lo bueno y remata con esta. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Todas las personas buenas, entre comillas, que nosotros creemos, van a ser juzgadas y van a ser halladas culpables en el juicio de Dios, porque ninguno puede salir adelante bajo esta premisa. El libro de Romanos, un poco más adelante, en el verso número 19, capítulo 3, verso 19, dice: pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, para que ninguno diga, no, pues este sí puede, este no puede. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios ha puesto su ley. Dios ha puesto sus principios. Dios nos ha enseñado qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Yo te pregunto, si va una persona que tal vez no es muy educada y tira la basura desde la ventana de su carro, yo sé que aquí no hay de esos, pero aquellos que se comen sus papitas, pues a la basura. ¿Y cuál es la basura? Todo lo que no sea el lugar donde yo estoy. Y lo avienta. Y está en México, no pasa nada. Pero supongamos que esa persona se va a los Estados Unidos y no se da cuenta que ahí anda un policía fantasma, porque eso se te aparece en donde sea, ¿verdad? Y de repente se come sus papitas o su lata de refresco, lo que sea, y lo avienta por la carretera. Y de repente nada más ve unas luces girando atrás de esa persona. Se va a detener, se va a parar y le va a decir, hola, ¿cómo está? Y le va a decir el policía, pues ahí tiene su warning, su ticket, no sé cómo le puedan llamar, de $200 a $4,000 la multa. Oiga, ¿qué le pasa? Yo soy mexicano, yo no sabía que multaban por esta cantidad, no conozco la ley. No conoces la ley, pero estás bajo la ley. Aunque tú no conozcas la ley, vas bajo la ley y te voy a dar la pena máxima, $4,000 por la bolsa de chicharrones que tiraste. Y así es también en el Señor, mi hermano. Aunque no conozcamos, vamos a ser juzgados bajo la ley de Dios. Dice la palabra que en aquel día se abrirán los libros y el que estuvo escrito en el libro de la vida va a ir a eterna salvación, y el que no estuvo escrito en el libro de la vida a condenación eterna. La pregunta es, ¿cuál es la única manera de escaparse de ese juicio? Si nadie puede hacerlo en sus propias justicias, si nadie puede ser llamado justo, porque todos faltamos a la ley. En algún punto tú y yo hemos faltado a la ley y estamos bajo el juicio de Dios, y tú y yo somos culpables. Bueno, vamos a seguir ahí en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 21. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, aparte de la ley, aparte de cumplir toda la ley, que es imposible que la gente la cumpla, se ha manifestado
la justicia de Dios también puede ser llamado justo, testificada por la ley y por los profetas, porque la misma ley hablaba de ese recoveco. Los que son abogados saben que hay algunos recovecos en las leyes que se pueden tomar para poder tener una sentencia favorable. Y dice, y se ha manifestado, verso número 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Gloria al Señor. Que ahora aquellos que han creído en Cristo pueden salir absueltos en el día del juicio. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mi hermano, todos habíamos pecado. Todos estábamos destituidos de estar por la eternidad con el Señor. Pero verso 24 dice, pero fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el mensaje de salvación. Que todos los que habían oído y los que no habían oído, todos estábamos bajo la condenación eterna. Todo el mundo iba hacia el infierno. Mas, ¿por qué? Porque habíamos fallado a la ley. Pero ahora, aparte de la ley, hay un recoveco que dice que si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y bajo ese recoveco nos tomamos y caminamos y creemos y obedecemos. Y ahora los que son guiados por el Espíritu son llamados hijos de Dios. Fuimos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Él pagó el precio por nosotros para que fuéramos absueltos en el día en que Él íbamos a estar con Él, en el día que nos íbamos a encontrar con Él. Pero no nos podemos quedar con esa buena noticia, porque son buenas noticias, ¿verdad? No nos podemos quedar con esa buena noticia. Tenemos que decirle a la gente que hay esperanza, que hay salvación, que hay vida eterna en Cristo Jesús si se toman de su mano. Ahora, mi hermano, ¿cuál es el problema de no anunciar el Evangelio? Y aquí con esto llego a este último punto. Aquí está nuestra responsabilidad. Porque si no anunciamos la forma en que podemos salir absueltos del castigo, ¿cómo puede salir el pecador? Va a haber un problema muy grave para aquellos que conocen el camino de salvación y no lo dan a conocer. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en 1 Corintios capítulo 9, en el verso número 16. Él dijo, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Es que yo ya soy pastor. No, es que yo soy evangelista. No, es que yo he llevado a mucha gente a Cristo. Yo llevo 5 almas por semana. No es algo de lo que nos jactemos. Dice, estoy ¿qué? Obligado por Dios a hacerlo. ¿Será una sugerencia? ¿Será ver si quiero o si no quiero? ¿Será si estoy preparado o no estoy preparado? Dice la palabra que estoy obligado por Dios a hacerlo. Y fíjate cómo dice esta siguiente parte. Dice, qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Qué terrible, lo dice el apóstol Pablo, aquel que subió al tercer cielo, aquel que vio cosas que ni siquiera podía mencionarle a los demás. Estuvo muy limitado para hablarlo de todas las cosas que vio y de las cuales se maravilló. Qué terrible sería para mí si no predicara las buenas noticias del reino de Dios. Se nos ha dado una misión muy grande y muy poderosa.
y una responsabilidad que Dios nos ha entregado en nuestras manos, con la cual tenemos que tomar acción, en la cual tenemos que actuar el día de ahora. Yo no quiero que la sangre de mis amigos, de la gente que está cercana a mí, caiga sobre mi cabeza. Yo no quiero que ellos se pierdan eternamente, pero también no quiero enfrentar las consecuencias de haber omitido hablarles del mensaje del Evangelio, ya que yo soy ese centinela que Dios ha puesto para anunciarles de los peligros en los cuales se encuentran y del juicio que ya ha sido declarado para sus vidas. Yo te voy a decir algo: la responsabilidad nuestra es hablar el Evangelio. La responsabilidad del oyente es escucharlo y ponerlo por obra. Cuando yo anuncio el Evangelio, yo entrego mis cargas, una carga muy grande que necesito hacer, porque es un mandato de Dios que ha puesto sobre mi vida, y ya le deposito la responsabilidad al oyente, y yo me libro. Ahí en el libro de Ezequiel, si continuamos leyendo, ¿qué es lo que sucede cuando el centinela ve que se acerca el enemigo y da el aviso al pueblo, pero el pueblo está jugando y está divirtiéndose y está haciendo tantas cosas y no toma atención al centinela y no lo toma en serio, y vienen los ejércitos enemigos y destruyen al pueblo? ¿De quién va a ser la culpa? Del pueblo. ¿Por qué? Porque el centinela les avisó, cumplió su labor, cumplió su función. El pueblo tenía que prepararse, tenía que tomar acción. Por eso dice el Señor ahí en Ezequiel 33, en el verso 9: y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado. ¿Pero qué? Pero tú libraste tu vida. La responsabilidad que había sobre de ti fue quitada. Bueno, pues una menos, pero tenemos que anunciar y tenemos que predicar. Con esto concluyo. La predicación del Evangelio es algo que Dios nos ha encomendado a ti y a mí. Es el recurso que nos ha sido entregado para que la gente pueda conocer y experimentar cambios de vida, cambios en su familia, cambios en su entorno. El Evangelio es un agente de cambios en la sociedad. El mundo occidental, déjame decirte, que fue transformado a causa del Evangelio. Los bárbaros, ¿sabes quién eran los bárbaros? Pues eran los germanos, los alemanes. Eran bárbaros y por algo les decían bárbaros, porque eran gente de vulgo, gente que no razonaba correctamente, gente necia, gente que actuaban como animales. Pero vino el Evangelio, vino la palabra del Señor y empezó a renovar a todas esas naciones que hoy son primermundistas a causa de lo que Dios hizo. Están volviendo a su barbarie con todas esas ideologías que están cruzando nuevamente todas estas naciones. Pero déjame decirte que en sus inicios fue la palabra de Dios que transformó, porque hubo gente decidida y dispuesta a poder pagar el precio de compartir la palabra de Dios por amor a Dios y por amor a la gente. Y muchos de ellos estuvieron dispuestos a morir, estuvieron dispuestos a entregar su vida por otros para que pudieran alcanzar salvación en Cristo Jesús. Qué bueno es que tú y yo podamos tener ese sentir. Qué bueno es que tú y yo podamos pensar como Cristo. El Evangelio de Jesucristo nos fue dado por el amor de Dios para el perdido, para que estos sean salvos y para que ninguno se pierda.
Ese amor lo ha puesto Dios en nosotros para anunciar al mundo la manera en que ellos pueden acercarse al Señor y ser llamados justos en el día del juicio final. El apóstol Pablo lo entendía y lo dejó establecido en el libro de Romanos, ahí en el capítulo número 10, en el verso número 14, donde él dijo: ¿cómo pues invocarán aquellos que no han conocido al Señor? ¿Cómo pues invocarán a Cristo? ¿Cómo pues le entregarán su vida a Él aquellos en el cual no han creído? No han creído en el Señor. ¿Y cómo van a creer en aquel? ¿Cómo van a creer en Jesús de quien no han oído? Es imposible que ellos crean. ¿Y cómo van a oír si no hay nadie quien les predique? Por eso el verso 15 dice: ¿cómo van a predicar si no son enviados? Mi hermano, mi labor, mi misión, aparte de compartir el evangelio, es enviarte también a ti, a que tú puedas hacerlo. Hay veces que descansamos en que otros lo hagan, y hasta oramos: Señor, mándale a alguien, a mi familiar, porque a mí no me hace caso y no creo que me lo haga. Y dice el Señor: pero ni siquiera le has dicho nada. Pero no queremos pagar el precio de compartirle. Y Dios nos está llamando en este tiempo, nos está dando la responsabilidad para ser enviados a compartir esa palabra. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando somos enviados y hablamos la verdad de Cristo? Pues aquí concluye el apóstol Pablo en este verso: como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del evangelio. Cuán hermosos son esos pies. Cuán hermosa es la decisión que tomamos de poder ir al que está perdido, de poder ir al que está cautivo. Aquellos que parece que están mejor que nosotros son los que están pasando por situaciones más difíciles y más adversas de las cuales nosotros podemos entender. Y hoy el Señor nos está llamando. Y hoy es un buen tiempo, mi hermano, para que tú y yo tomemos decisiones. Y yo no quiero hacer un llamado a que pasen aquí al frente, pero sí en tu lugar tú tienes que tomar decisiones. Y si tú quieres llevar a otro nivel la predicación de la palabra del Señor, ponte ahí de pie en tu lugar. Dios te está hablando y está diciendo: yo tengo que compartir el mensaje de la cruz. Es tan sencillo, solo requiere la disposición de aquel que comparte, de aquel que habla, porque los temas se van a dar. Tan pronto como uno empieza a hablar con otra persona, tiene la oportunidad, si tiene la intención de hablarle del evangelio del Señor Jesucristo. Dice su palabra que hablemos a tiempo y fuera de tiempo. Y hoy Dios te quiere usar, y te quiere usar en este día, y te quiere usar en esta semana, para que con lo que tú sabes, con lo que Dios haya hecho en ti, puedas llevar a otros al conocimiento de Dios. Hoy es una buena oportunidad que Dios nos da, y solo hay que pedírselo. Levanta tu voz delante del Señor, dile: Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Tú has dicho: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y así como el profeta Isaías, Señor, pudo decir esas palabras: heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí también está nuestra vida, Señor. Aquí está una vida a través de la cual, Señor, la entregamos para que tú la uses, para que tú hagas lo que tú quieres hacer en nosotros. Sabemos, Señor, que hay muchos beneficios
al compartir tu palabra. Afirmamos, Señor, primeramente esa palabra en nosotros, porque aquel que la enseña la va afirmando. Nos ayuda a caminar en ella, nos ayuda a recordarnos lo que tenemos que hacer. Nos bendices también con tu presencia, Señor. Nos das gozo, nos das paz y nos llevas a transmitir ese gozo y esa paz a aquel que está perdido. Señor, no solamente eso, sino que también podemos ver milagros y prodigios a través de nuestras vidas, Señor. Porque la palabra que nosotros predicamos no solamente está basada en palabras de humana sabiduría, Señor, que hemos aprendido, sino, como decía el apóstol Pablo, está fundada en el poder tuyo. Y cuando nosotros hablamos, Señor, eres tú mismo el que está transmitiendo ese mensaje al corazón y a la vida del perdido. Y estás, Señor, manifestando tu poder en nosotros. Y tú vas a obrar milagros, Señor, cada que podamos transmitir esa palabra, cada vez que oremos por el enfermo, cada vez, Señor, que oremos por que sean suplidas esas necesidades, cada vez que oremos por ese milagro, para que la gente crea que tú eres un Dios que vive y que reina y que sigue obrando en cada vida de aquellos que le creen y que esperan en Él. Tú nos has dado la encomienda, Señor. Nos has hablado y nos has dicho que esas señales van a seguir a aquellos que creamos en ti, y las vamos a ver, Señor. Las hemos visto y las estamos viendo, Padre. Yo oro por esa unción, Señor, sobre la vida de tus siervos. Aquí hay un siervo tuyo en cada asiento, Señor, en cada lugar. Gente dispuesta a hacer tu voluntad, gente dispuesta a pagar el precio, gente dispuesta aún a dar su vida por ti, Señor, por amor a ti y por amor al que está perdido, por amor al que nos ha ofendido, por amor al que nos ha dañado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, haz tu obra en cada uno de nosotros y levántate con poder, Señor, sobre cada una de estas vidas, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, levántate con poder, Señor. En tu nombre, Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies
anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, La luz de Jesús luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, No te puedes callar. puedes ante tal necesidad. Enciende una luz. Enciende una luz en la oscuridad. Padre, yo oro para que tu presencia, Señor, acompañe a cada persona, Señor, al salir de este lugar. Ayúdanos a entender la responsabilidad tan grande que tú nos has dado, Señor, y a ponerla por obra. A vivir en comunión contigo, Señor, día tras día, y a ver tu mano poderosa actuando, Señor, y obrando a favor de nosotros, respaldando cada palabra y cada mensaje que nosotros vamos a testificar para la gloria de tu nombre. Enciende esa luz, Señor, en nuestras vidas, Señor, y enciende esa luz, Señor, en la vida de aquel que está perdido, Padre. Que tu gloria sea vista en nosotros y tu propósito se cumpla, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. A ti la gloria, Señor, y la alabanza, Padre. Amén, Señor. Amén, Señor. Aleluya, mi hermano. Amén. Bueno, hablamos de la responsabilidad, pero qué decir de todas las bendiciones que podemos ver cuando compartimos el Evangelio y la presencia de Dios. Son tantas experiencias el compartirle a una persona que se van a quedar grabadas en tu vida por siempre, de todo lo que Dios ha hecho en cada uno. Yo me acuerdo
de muchos de esas personas a las que les he compartido de manera individual, que he estado cara a cara con ellos llevándolos a Cristo. Es impresionante lo que Dios hace en sus vidas y lo que hace en la tuya también cuando les hablas del mensaje de la cruz. Amén. Entonces pues vamos a salir de este lugar gozosos, alegres y expectantes para publicar el mensaje que da vida, salvación y vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Amén. Vamos a despedirnos con este canto. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles su esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Amén. Hermano, tenemos tarea en esta semana. Vamos a salir a compartir el Evangelio de Cristo. Dios me los bendiga abundantemente.